Y ya se comenzó a tejer la historia, a escribir la historia, porque estamos en el día después de la asunción de Francisco I. Claro, y me hago una pregunta, ¿no? Y me estuve haciendo una pregunta durante estos días. Digo, la sociedad en general tomó conciencia del verdadero valor e importancia que significa tener un papa. Y era la pregunta que me estaba haciendo, ¿no? Y digo que voy a compartir con Sergio Di Pietro. Gracias, Sergio Di Pietro, por haber venido. No, gracias. ¿Se tomó conciencia, Sergio, realmente del valor de tener un papa en nuestro país? Vos sabés que varios han hecho la misma pregunta con un detalle clave, que es no hay experiencia, digamos, ¿no? Lo que nos gusta, claro, cuando nos gusta la historia, uno dice siempre la historia es un poco el laboratorio para cotejar. Y acá no hay previo porque ninguna experiencia semejante, ni siquiera me parece a mí la de Juan Pablo II con Polonia, porque no dejaba de ser europeo, en un contexto histórico bastante distinto, con lo cual el impacto que pueda tener el nombramiento de Bergoglio como papa, me parece que lo vamos a ver en los próximos 2 años, ¿no? En donde me da la sensación que tomará una serie de medidas al interior del Vaticano y que se reflejará en la relación de la Iglesia con el conjunto de la sociedad, ¿no? Claro, porque muchos focalizan en lo que es lo político, ¿no? Lo que significa el impacto político, no solo en nuestro país, sino en Sudamérica, en el mundo. Muchos comparan el primer mundo con el tercer mundo. Yo digo, ¿vale detenerse en eso o seguir deteniéndose en lo social? A mí me parece que hay algo clave que es, esto es una presunción, digamos, ¿no? Pero creo que la agenda central del Papa va a ser una agenda eclesial. Me parece que las urgencias que aparecen, ¿no? ¿Viste? Cuando uno ocupa un lugar de gobierno, no siempre elige la agenda, ¿no? La agenda generalmente le cae. Me parece que la agenda que recibe Bergoglio, Francisco, es una agenda con muchos problemas, digamos, llamémoslo internos de la Iglesia, digamos, ¿no? Los casos de abuso que hubo en los países, especialmente de Estados Unidos y de Europa, la crisis económica que tiene el Vaticano como Estado, y algunas demandas en torno a la reforma de la curia romana. Me parece que esos 3 aspectos van a ocupar mucho espacio, pero claramente el intervenir especialmente sobre el primero y el tercero implica cambios sociales, digamos, ¿no? Implica mensajes, especialmente para la Iglesia del Norte, digamos, respecto del caso de los abusos, y a toda la Iglesia respecto de cuál es el rol que va a ocupar la curia como espacio de poder dentro de la Iglesia, digamos, ¿no? Si es un Vaticano más abierto a las iglesias locales o si mantiene un modelo más bien centralista, que es el que funciona hoy, ¿no? Sergio, ¿qué buscaron los cardenales? ¿Qué buscó el Vaticano, diríamos, con esta nominación? ¿Qué pensás? Mira, pensado así desde la ciencia política, digamos, ¿no? Con las variaciones que tiene la Iglesia en este caso, de que no es un Estado, uno puede decir que hay una derrota del Partido Vaticano, digamos, ¿no? Digamos, el hecho de que salga el Papa, no sea ni italiano ni europeo, implica en algún sentido que esa alianza que existía, esa coordinación que existía entre los cardenales europeos, se vio debilitada y se vieron obligados a buscar al fin del mundo, como dijo en su asunción, al nuevo Papa. Me parece que ahí da cuenta de un ciclo larguísimo, 1300 años, el último Papa de origen sirio había sido, un ciclo agotado, digamos, ¿no? Por lo menos un ciclo en crisis. Hay que ver si es un ciclo agotado o un ciclo en crisis. Da la impresión de que es un ciclo agotado. Me parece que la Iglesia va a cambiar en varias cosas respecto de este tema de su conducción a nivel mundial, ¿no? Bueno, vamos a Sudamérica, porque hablar de un país me parece que es limitar un poco el tema, ¿no? A nivel sudamericano, ¿qué influencia o qué efecto puede llegar a tener? Mira, muchos también analizaban esta cuestión, digamos, de si cierta relación ríspida, por llamarlo de alguna manera, que tuvo el cardenal Bergoglio mientras fue arzobispo de Buenos Aires con el gobierno nacional, se traslada a esto. Mi impresión es que cambia mucho el tablero, digamos. Él ahora es papa, no es obispo. Cambia mucho su relación, digamos, ni que hablar de su poder dentro de la Iglesia y sus preocupaciones dentro de la Iglesia. Pero también ver que todos los movimientos, digamos, de carácter nacional popular, que más o menos gobiernan buena parte de América Latina hoy, no han tenido un distanciamiento dogmático, ni siquiera de vínculos con la Iglesia. Las peleas con el kirchnerismo no han sido peleas que subieron demasiado el tono, fueron rispideces que después se terminaron solucionando, digamos, no fueron conflictos abiertos. Y en el caso de los mandatarios, uno recuerda el fallecimiento hace apenas unos días de Hugo Chávez, es un hombre identificado claramente con el cristianismo. Él mismo se declaraba católico, el mismo caso de Rafael Correa, el mismo caso de Dilma Rousseff. Digamos, no hay, por eso digo, no tiene sentido compararlo con lo que sucedía en el este europeo en los 70 cuando asume cargo Wojtyla, ¿no?
donde había gobiernos sí que tenían un enfrentamiento dogmático clarísimo con la Iglesia. Acá me parece que puede haber, por un lado, un entendimiento razonable y por otro lado, por el hecho estructural, más allá de lo que haga o no haga Francisco como Papa, el hecho de que un sudamericano ocupa un lugar de primer nivel internacional, digamos, ¿no? ¿Cuántos líderes hay como Bergoglio hoy en día, como el Papa Francisco, a nivel mundial? No, Poquísimo. no, digo, esto es claro, o sea, por los hechos, es el hombre más importante del mundo. O sea, fíjate vos, siempre lo comparo, ¿no? Esto para argumentar basado en realidades. La primera conferencia de prensa, 6.000 periodistas acreditados. ¿Quién junta 6.000 periodistas y más de 150 países en el pontificado, ¿no? Diríamos, cuando llegó, nadie, o sea, absolutamente nadie, ¿no? No, y fíjate este dato que yo miraba el desfile el saludo de todos los mandatarios internacionales, y uno pensaba, incluso pensando en papas anteriores, bueno, lidiaban con liderazgos europeos fuertes, no sé, François Mitterrand, Felipe González, Margaret Thatcher, y eran líderes internacionales con un peso notable en sus países y en el contexto internacional. Si uno tuviera que elegir hoy en Europa o en los Estados Unidos un líder de ese peso, la figura de Obama es el que más se acerca, no parece un líder del peso que tuvo, por ejemplo, el conservador Ronald Reagan, ¿no? Entonces, digamos, también hay cierta crisis de liderazgos políticos a nivel mundial y en eso, por eso, apenas habiendo asumido el lugar, Francisco tiene esa posibilidad de ocuparlo, digamos, ¿no? Entonces, que es importante. China es un lugar muy importante, pero no se ha consagrado, digo, ya han relevado al primer ministro, digo, no han optado por liderazgo fuerte, ¿no? Bueno, no hay en el mundo, digo, ¿no? No. Se está como terminando, inclusive para nosotros, para nuestro país. O sea, tuvimos 5 premios Nobel, bueno, Favaloro, Raúl Matera, médicos, bueno, Borges, y estaba pensando otro de los temas, ¿no?, que quería hablar con vos, ¿qué está emergiendo de la sociedad, ¿no?, como para equiparar esas figuras tan fuertes reconocidas internacionalmente? Bueno, hay un dato, me parece que es leer lo que sucedió estos días también, es que lo que puede estar en crisis, lo que uno ve efectivamente que hay crisis, es en el caso de la institución de la Iglesia Católica. Lo que no está en crisis es la religión, ¿no? Digamos, lo religioso sigue ocupando en el espacio público un peso notable. Una encuesta hecha por el CEIL, un centro de investigaciones del CONICET, hace 4 años hablaba de un 90%, 88% de creyentes, digamos, ¿sí?, en la Argentina, pero de los cuales el 75 de los 100 de cada católico. Digo, lo religioso sigue teniendo un peso simbólico, de pertenencia, de vínculos, de lazos muy importante, más allá de que la pertenencia a la Iglesia Católica sea, digamos, intermitente, ¿no? Digamos, se adhieren algunas cosas sí, otras cosas no. Eso no es lineal, pero sí al mundo de lo religioso, que efectivamente ocupa para los países sudamericanos un espacio muy relevante. Seguro, es oportuna esa diferenciación. Muchas personas confunden, ¿no?, lo que es lo religioso con la Iglesia. Y como decimos siempre, la Iglesia está compuesta por hombres. Y el hombre muchas veces hace algunas macanas, ¿no? Sí, tanto por eso, eso efectivamente, de hecho sucede, pero también porque aparece esta pertenencia, digamos, más lábil, digamos, a la Iglesia como institución. Digo, mucha gente sigue bautizando a sus hijos, pero después puede ser que no concurran, no sean concurrentes de la misa o no adhieran a todos los preceptos de la Iglesia. Pueden sentirse parte de la Iglesia, pero no estar de acuerdo con lo que tiene que ver con la moral individual en términos de anticoncepción, por ejemplo, digamos, ¿no? Esa divergencia existe y convive. Yo pongo el caso más importante, me parece más impactante, que es el caso de Florencia de la B, digamos, que claramente participó del matrimonio igualitario, algo que es rechazado por la Iglesia, fuertemente rechazado en el caso argentino, por buena parte del episcopado, pero después ella bautiza a sus hijos en la religión católica. Entonces, para leer lo complejo de esa pertenencia que tiene el conjunto de la sociedad con lo religioso, digamos, Claro, ¿no? qué choque, ¿no? Que no es Es lineal. real eso. Entonces, ella dice, bueno, o sea, la misma institución que rechaza y condena el matrimonio al que ella accedió, la nueva ley civil de matrimonio igualitario, pero esa misma institución recurre para bautizar a sus hijos porque en eso encuentra alguna pertenencia. Digo, para ver lo multidimensional de esas relaciones, ¿no?, que no son lineales. Después está, desde luego, el católico practicante, uno puede decir militante en el sentido que adhiere al conjunto y forma parte de la institución de manera más o menos permanente, ¿no? Pues ese es un sector. Después es un sector que tiene estas relaciones y que igual le impactó positivamente lo del Papa. Sí, seguramente. Parece, ¿no? Digo, Sergio, y esto bueno, de Francisco I, vos pensás que en nuestro país volvemos a dimensionar el hecho, ¿no?
no se lo dimensionó como correspondía de algún sector político? No, yo creo que la importancia me parece que la dieron todos, más allá de, digo, es un hecho político, son muchos hechos, es un hecho religioso, es un hecho personal en la vida de él, pero es un hecho político, ¿sí? Más porque Bergoglio estuvo involucrado en elementos políticos de los últimos años, ¿no? Digamos, tuvo una participación en algún sentido. Entonces, generó esa revuelta que generó estos primeros días. El resto, veremos qué sucede. Mi impresión es que, yo estuve sosteniendo estos días, que la agenda de la Iglesia a nivel universal, a nivel mundial, es compleja, está cargada de temas urgentes, con lo cual, bueno, hoy el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina aclaró que el Papa no va a venir antes de octubre. No digamos que ahí se decía, bueno, su injerencia o no en las elecciones. Bueno, está descartado, si viene después de las elecciones. Entonces, eso se va a ir viendo con el tiempo, el nivel de... Creo que para mí no va a ser un tema inocuo. Digamos, tener un papa argentino no me parece un tema inocuo. Seguro. En diversos sentidos. Veremos, Sergio, qué se desarrolla, ¿no?, en este proceso que marca el tiempo, ¿no? Muchas veces uno quiere acelerar. No, claro, eso la historia es lo que sucede. Efectivamente. Sergio Pietro, gracias nuevamente. No, a ustedes. Pausa.